Yali no toca lilical tonac. Ashan ticatej ipan tonali chicuey kiawit. Hoy estamos en el tonali 8 lluvia. Es 13 de agosto y al mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la octava casilla de la octava trecena. Este tonali es del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro, es el poniente. Y bueno, tenemos como regente la trecena a la señora Meyagual, que es la misma planta del maguey. Por eso hoy me he puesto este huipil tan bonito en una combinación de negro, que es la base y que bueno, es el rumbo del Cihuatlampa, del poniente, el de las mujeres, y tiene el tejido en hilos verdes, porque quiero representar también a este maguey maravilloso. La señora Meyagual es esta planta que nos da su savia, que nos ayuda a conectar con lo divino, es la madre de los 400 conejos, es la que nos embriaga, y la embriaguez puede ser de poesía, de amor, de alegría, también la tristeza nos puede embriagar. Hay quienes crean desde la melancolía, ¿cierto? Bueno, pues la señora Meyagual está hoy acompañada de dos grandes, de Tlaloc, que es el que acompaña al numeral 8, y el que también está como señor de la noche. Y sabemos que Tlaloc o Tlalocatecutli es este señor que representa a toda el agua que nos contiene, pero también el señor de la tierra, porque él nutre, es el licor que fertiliza la tierra. Bueno, Tlaloc viene acompañado de un ave que tiene garra, que es el águila de obsidiana, Itzcuautli. Así que hoy donde pongas el ojo vas a poner la garra, igual que lo hiciera Tlaloc en una historia mitológica que cuenta que en la montaña había unas plantas incipientes parecidas al maguey y que, bueno, estaba Tlaloc con todo azotando su Xucoatl, que es la serpiente de fuego, que también es el rayo, y lanza sobre la gran montaña esa fuerza poderosa y la planta, estas plantitas crecen, se hacen grandes y es la gran Meyagual, la diosa, el maguey. Bueno, pero todo esto bajo el sol, imagínate, es un despliegue de colores. Yo nací en la ribera del río Papaloapan, entonces cuando estoy alegre, cuando estoy feliz, siento como el agua dentro de mí se agita y se despliegan precisamente las mariposas, que es mi pensamiento que no acepta limitaciones, es esa sangre a galope que me hace ser apasionada y entregada a lo que me gusta. Bueno, pues el sol se hace presente en el signo Quiahuitl. Quiahuitl es la lluvia y tiene el rostro de Tlaloc. Así que el sol se hace presente. Si tú te gusta crear, hoy ponte como un tlacuilo a pintar. Usa el agua, usa la fuerza, el tona que absorbiste ya de este gran sol de Tonatiuh y despliega los colores en un papel. Juega con la tinta y con el agua. Y yo te tengo unas palabras que fíjense que ayer encontré un poema, bueno, una carta, es una carta, pero es una carta muy poética, que le escribiera Juan Rulfo Azara. Y bueno, pues me puse a pensar en esta historia que les acabo de contar y tengo unas letras para ustedes en relación a Chicuey Quiahuitl y a este gran Juan Rulfo que pues nos inspira a todos con sus letras. ¿Se imaginan tener pues sí, alguien que te ame al estilo de Juan Rulfo? No, hombre. Bueno, pues aquí las letras. Los cerros, secos de tanto sol, se quedaron esperando. El aire olía a tierra muerta, a polvo pisoteado. Pero entonces la noche se hizo más honda y Tlaloc, el señor del trueno, le soltó su Xucoatl a la montaña. Un rayo de fuego azul que al chocar con la tierra hizo que las plantitas marchitas se irguieran, se hicieran maguey. Ahí estaban
como brazos que se abren para recibir el cielo. Meyahual, la diosa del maguey, baila. No lo hace sola. Se enreda en los pies con Tlaloc, su compañero de baile, y el licor de la tierra se le escapa entre los dedos, fertilizando todo lo que toca. Y el sol, el gran Tonatiuh, los mira desde arriba, calienta la danza y los hace sudar, un sudor que huele a pulque, a vida, a semillas que se abren. Esta es la lluvia que germina, la que moja la tierra y el alma, el espíritu, Chicuey Quiahuitl. 8 direcciones de viento, 8 maneras de llover. Una lluvia que entra por los poros, por los ojos, por los recuerdos y te hace sentir el río Papaloapan corriendo por las venas. Te hace sentir la bravura, la alegría, la añoranza que galopa. En un instante, las mariposas de 1000 colores se sueltan del corazón y los pensamientos se vuelven un arco iris que te recuerda que no estás solo, que hay otros como tú, que andan en el mismo camino y se detienen a un lado para darte la mano. Y se te llenan las manos de ese abrazo que es amistad, el abrazo que te hace sentir el calor de los demás. El águila de obsidiana, la de Tlaloc, remonta las tormentas y no le falla la vista. La lluvia cae, a veces brisa que refresca la memoria, a veces granizo que te fuerza a cambiar, pero siempre es agua. El agua que riega el maíz, los frijoles y los tomates, la lluvia que te da las ganas de vivir. Y si el sol, el gran Tonatiuh, se viste de turquesas faisanes y collares de oro, es para que la luz te alcance, para que el calor te llegue al fondo del alma, del espíritu, para que tu mente se ilumine y crezca y te recuerde que eres hijo del cielo, del Ilhuicatl y de la tierra, del Tlaltipac, y que el agua corre por dentro, te inunda. Eres dueño de esa memoria ancestral de esta tierra que pisas. Eres polvo de estrellas, huesos ancestrales y también eres obsidiana humeante que todo lo ve. Y bueno, pues el conjuro que te tengo para este tonali es el siguiente. En este amanecer, en el silencio de mi despertar, me reconozco en la gracia del rocío. Hoy yo mismo soy Chicuey Quiahuitl. Siento cómo la lluvia, al ser tocada por el sol, se abre dentro de mí en un abanico de colores que elevan mi espíritu. Soy el murmullo que inspira, la cadencia que acuna los corazones. Soy el aroma profundo de la tierra fértil, el lugar sagrado donde todo puede volver a nacer. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Quiero mandar un fuerte abrazo tonado con la fuerza del río Papaloapan y el encanto de esas mariposas que de él brotan a todos mis amigos y decirles que ustedes pueden contar conmigo. Bueno, pues, Timotasque Mostla.